Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Me llamo Salo y este es el episodio número 52 de mi serie de historias para aprender español llamada Español en Contexto. El tema de la historia de hoy es una opinión impopular. Como siempre, este video estará dividido en estas partes o secciones principales. Empecemos escuchando la historia a una velocidad lenta. He decidido dejar de ver el telediario. Estoy hasta las narices de oír solo malas noticias. De repente parece que en este mundo solo hay caos, violencia, tragedias, guerras y gente que se queja por todo. ¿Acaso no hay siquiera una cosa buena o positiva que merezca ser celebrada o comentada? Estoy seguro de que, así como pasan cosas malas en este mundo, también hay muchísimas cosas buenas de las que podríamos estar hablando. Por desgracia, es evidente que los medios de comunicación se empeñan en mantenernos en un estado constante de negativismo, miedo y confusión. Su objetivo es capturar nuestra atención y persuadirnos de consumir su contenido sensacionalista, ya que al incrementar su nivel de audiencia también generan más ganancias. Probablemente no estés de acuerdo con mi opinión, y eso es totalmente respetable. De hecho, lo normal es que no compartamos las mismas opiniones en todo. El problema es que parece que hoy en día, si no piensas como la mayoría, inmediatamente te tachan de bicho raro, intolerante y discriminador. Desde mi punto de vista, estamos siendo bombardeados constantemente con información que en muchas ocasiones no es del todo cierta. Por lo tanto, es importante ser muy cuidadosos y selectivos con el tipo de contenido que consumimos. No se trata de hacer la vista gorda a los problemas que acontecen en el mundo. Se trata de ser objetivos para saber cuándo estamos siendo manipulados y poder priorizar el cuidado de nuestra salud mental. ¿Pudiste entender la historia de Miguel? Ahora voy a ponerte a prueba para ver qué tanto pudiste entender. Intenta responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que Miguel va a dejar de ver y por qué? ¿Qué es lo que Miguel va a dejar de ver y por qué? Siguiente pregunta. Según Miguel, ¿cuál es el objetivo de los medios de comunicación y por qué? Según Miguel, ¿cuál es el objetivo de los medios de comunicación y por qué? Siguiente pregunta. ¿Qué piensa Miguel con respecto a las opiniones personales hoy en día? ¿Qué piensa Miguel con respecto a las opiniones personales hoy en día? Y en esta última pregunta me gustaría conocer tu opinión personal. ¿Qué podemos hacer
para evitar que los medios de comunicación nos manipulen? ¿Qué podemos hacer para evitar que los medios de comunicación nos manipulen? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que Miguel usó en su historia. Empecemos. La primera palabra que me gustaría explicarte es telediario. El telediario es un programa informativo de televisión destinado a presentar las noticias más importantes del día. También podemos llamarle simplemente las noticias o el noticiero. Por ejemplo, cuando llego del trabajo, enciendo la tele para ver las noticias. Cuando llego del trabajo, enciendo la tele para ver las noticias, o para ver el noticiero, o para ver el telediario. ¿Vale? Y seguimos. Una expresión interesante usada por Miguel en su historia fue estar hasta las narices, que es lo mismo que decir estar harto o estar harta. Si estamos hasta las narices de algo o de alguien, significa que estamos muy cansados de eso o de esa persona y que nos produce fastidio o disgusto. En otras palabras, significa que no podemos tolerarlo o aguantarlo más. Veamos algunos ejemplos. Estoy harto de que critiques todo lo que hago. Estoy harto de que critiques todo lo que hago. Y otro ejemplo. Estoy hasta las narices de la cantidad de impuestos que tenemos que pagar. Estoy hasta las narices de la cantidad de impuestos que tenemos que pagar. ¿Vale? Y seguimos. Miguel pregunta, ¿acaso no hay siquiera una cosa buena? La palabra siquiera se usa para indicar una cantidad o un hecho que constituyen el mínimo que se espera, desea o acepta. Generalmente se utiliza para expresar deseos o peticiones y puede implicar que se esperaba o deseaba más. Veamos algunos ejemplos. Deja que siquiera te explique lo que pasó. Deja que siquiera te explique lo que pasó. Otro ejemplo. ¿Por qué te rindes sin siquiera intentarlo? ¿Por qué te rindes sin siquiera intentarlo? Y otro ejemplo. No te has quedado media hora siquiera. Todavía tengo mucho que contarte. No te has quedado media hora siquiera. Todavía tengo mucho que contarte. ¿Vale? Y continuamos. Otra expresión interesante usada por Miguel en su historia fue tachar de, que también se puede decir tildar de. Si tachamos o tildamos a alguien de algo, significa que le asignamos un defecto o una característica negativa a esa persona, generalmente con el objetivo de criticarle. Veamos algunos ejemplos. Nos tachan de tacaños porque no gastamos nuestro dinero en cosas caras e innecesarias. Nos tachan de tacaños porque no gastamos nuestro dinero en cosas caras e innecesarias. Y otro ejemplo. A Juan lo han tildado de impuntual y perezoso, pues siempre llega tarde al trabajo. A Juan lo han tildado de impuntual y perezoso, pues siempre llega tarde al trabajo. ¿Vale? Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Ko-fi. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video.
Miguel dijo que hoy en día, si no piensas como los demás, te tachan de bicho raro. Si decimos que alguien es un bicho raro, significa que esa persona tiene una personalidad o unas costumbres que resultan muy extrañas para los demás. En otras palabras, que su comportamiento es bastante raro. Veamos algunos ejemplos. Mi vecino es un bicho raro. Tiene un montón de gatos y casi nunca habla con nosotros. Mi vecino es un bicho raro. Tiene un montón de gatos y casi nunca habla con nosotros. Y otro ejemplo. Cuando yo era niño, era muy tímido y todos me veían como el bicho raro de la clase. Cuando yo era niño, era muy tímido y todos me veían como el bicho raro de la clase. ¿Vale? Y seguimos. Otra expresión interesante usada en la historia y que además se usa con muchísima frecuencia entre los hispanohablantes es no ser del todo o no estar del todo. Esta expresión se usa para expresar que algo no es absoluto, que no se realiza completamente o que no incluye todos los detalles que debería incluir. Veamos algunos ejemplos. No estoy del todo convencido de que esto sea una buena idea. No estoy del todo convencido de que esto sea una buena idea. Y otro ejemplo. Eso que acabas de decir no es del todo cierto. Eso que acabas de decir no es del todo cierto. ¿Vale? Y finalmente, Miguel usó la expresión hacer la vista gorda. Esta expresión es bastante común y se usa para indicar que fingimos o simulamos que no nos damos cuenta de una falta u otra cosa que deberíamos corregir o denunciar. Veamos algunos ejemplos. El gobierno hizo la vista gorda cuando la gente denunció a ese político corrupto. El gobierno hizo la vista gorda cuando la gente denunció a ese político corrupto. Y otro ejemplo. Mi jefe sabe que ese es un problema que debemos solucionar, pero prefiere hacer la vista gorda. Mi jefe sabe que ese es un problema que debemos solucionar, pero prefiere hacer la vista gorda. ¿Vale? Y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte. Ahora escucharás la historia a una velocidad normal, para que pongas a prueba tu nivel de comprensión auditiva. ¡Vamos a ello! He decidido dejar de ver el telediario. Estoy hasta las narices de oír solo malas noticias. De repente, parece que en este mundo solo hay caos, violencia, tragedias, guerras y gente que se queja por todo. ¿Acaso no hay siquiera una cosa buena o positiva que merezca ser celebrada o comentada? Estoy seguro de que así como pasan cosas malas en este mundo, también hay muchísimas cosas buenas de las que podríamos estar hablando. Por desgracia es evidente que los medios de comunicación se empeñan en mantenernos en un estado constante de negativismo, miedo y confusión. Su objetivo es capturar nuestra atención y persuadirnos de consumir su contenido sensacionalista, ya que al incrementar su nivel de audiencia también generan más ganancias. Probablemente no estés de acuerdo con mi opinión, y eso es totalmente respetable. De hecho, lo normal es que no compartamos las mismas opiniones en todo. El problema es que parece que hoy en día, si no piensas como la mayoría, inmediatamente te tachan de bicho raro, intolerante y discriminador. Desde mi punto de vista, estamos siendo bombardeados constantemente con información que en muchas ocasiones no es del todo cierta. Por lo tanto, es importante ser muy cuidadosos y selectivos con el tipo de contenido que consumimos. No se trata de hacer la vista gorda a los problemas que acontecen en el mundo. Se trata de ser objetivos para saber cuándo estamos siendo manipulados y poder priorizar el cuidado de nuestra salud mental. ¿Lograste entender mejor la historia de Miguel? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del video. La primera pregunta que te hice fue:
¿qué es lo que Miguel va a dejar de ver y por qué? Y la respuesta es, Miguel va a dejar de ver el telediario porque está hasta las narices de oír solo malas noticias. La segunda pregunta que te hice fue, según Miguel, ¿cuál es el objetivo de los medios de comunicación y por qué? Y la respuesta es, capturar nuestra atención y persuadirnos de consumir su contenido sensacionalista, ya que al incrementar su nivel de audiencia también generan más ganancias. Y la tercera pregunta que te hice fue, ¿qué piensa Miguel con respecto a las opiniones personales hoy en día? Y la respuesta es, que hoy en día, si no piensas como la mayoría, inmediatamente te tachan de bicho raro, intolerante y discriminador. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y sobre todo dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.